Muy bien, continuamos con más. Esto es El Mundo en 7 días. Nuestro invitado de hoy, Marcelo Espiel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. El tema a abordar, Asamblea Nacional, nueva asamblea, nuevo presidente, nuevos bríos, nuevas ideas y yo creo que esa asignatura pendiente también de recuperar una imagen perdida de la asamblea al paso de los años. Gracias por tu tiempo, Marcelo. Buen día. Muy buenos días, Roberto. Qué gusto poder acompañarte. Un cordial saludo a tu audiencia. Bueno, vamos a empezar viendo lo que va a ocurrir de cara a la Asamblea. ¿Cuál es tu visión a nivel general hoy cuando hay claras mayorías? Hay claros grupos, está como más delimitado, no está tan dispersa la Asamblea, se ve un camino de gobernabilidad. ¿Cuál es tu visión general antes de entrar al detalle? Bueno, a ver, yo creo que hay que ser un poco cautos con estas mayorías, Roberto, porque a pesar de que el gobierno ha logrado la designación de autoridades, presidente, vicepresidentes, de la integración de esta instancia administrativa que es el CAL, pues eso no le va a garantizar que sea una mayoría cohesionada de cara al futuro para la aprobación de proyectos de ley. Veamos una muestra. Recién se presentó un proyecto urgente en materia económica que busca atacar las economías criminales y ya algunos asambleístas que son parte precisamente de este bloque que votó favorablemente ya han presentado pues sus cuestionamientos. Y esto es algo que se conoce dentro del análisis parlamentario como mayorías móviles, es decir, legisladores que de repente pues pueden plegar a la mayoría de gobierno o que de repente podrían plegar a una mayoría de oposición. Esto es normal en todos los parlamentos y debería dar paso a la negociación política. Lo que no es normal es que es una negociación que lamentablemente se hace generalmente pues tras bambalinas, debajo de los escritorios, y eso es lo que termina afectando a nuestra democracia y a la credibilidad que podemos tener en esta institución. Habiendo tocado ese tema, justamente, y es lo que ocurre no en todo el mundo, en todos los países pasa. En Estados Unidos se llama lobby y está sobre la mesa y la gente cabildea en favor de conseguir una aprobación o no de un X o Y proyecto. Pero en Ecuador siempre es mal visto esto de la conversación. Es como que si no hay una verticalidad en cuanto a la decisión de un voto o al apoyo o no de un tipo de proyecto de ley, hay automáticamente una desacreditación general per se del ser humano. Entonces, ¿cómo poder llegar como adultos grandes y responsables a sentarnos a la misma mesa, a poder conversar, decir, mira, esto sí, esto no, y que existan estas fuerzas políticas que en estos votos móviles de asamblea puedan ejercer un trabajo sobre la mesa, pongámoslo así? Es lo que sucede, que lamentablemente nuestra democracia es muy inmadura, nuestra democracia es muy incipiente y esto se pues alimenta de distintos elementos. Entre esos es los partidos políticos. Si tú no tienes partidos políticos fuertes, que tengan bases, que tengan una ideología, que tengan un plan de desarrollo claro, tú no sabes en estricto sentido qué es lo que van a buscar estos partidos dentro de la Asamblea Nacional. Si tú supieras, por ejemplo, que la línea de ADN del Partido Social Cristiano de Pachacuti, que es, estos son nuestras líneas rojas, esto queremos, esto no queremos, y aquí está nuestro plan de gobierno para poder llegar a la Asamblea Nacional, lo que tú podrías observar es que esos partidos estarían negociando precisamente la implementación de esa agenda, que se discutan proyectos de ley acorde precisamente a sus planes de trabajo. Pero lo que vemos los ecuatorianos generalmente, ¿qué es? Que se llegan a acuerdos sobre quién presida o no determinada comisión, que se llegan a acuerdos al respecto de quiénes integran o no el comité de ética. Y eso hace que se vean acuerdos que van más allá de las líneas programáticas de los partidos, sino que se enfocan en prebendas individuales. Claro, lo En que pasa es segundo que lugar, sí, te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que esas líneas programáticas deben estar sustentadas en la dirección que debe tomar el partido como tal. Es decir, pero ahí es donde vamos a una gran cantidad de movimientos políticos, de partidos políticos, donde las estructuras, las ideologías y esas grandes metas a largo plazo no se ven claras y más bien se van sustituyendo por este apago de incendios constante. exactamente, tenemos partidos que actúan acorde a la coyuntura, sin tener pues este norte a seguir. Esa es la debilidad de nuestra democracia que te comentaba hace un momento. Y en segundo lugar mencionaste algo que es súper interesante, que es el lobby. Ecuador tiene la obligación constitucional
de prevenir los conflictos de intereses, de regular este lobby, porque existe en todo el mundo. Lamentablemente en Ecuador esto no se ha regulado. Hubo una oportunidad en el año 2021 para que se apruebe una ley de lobby, se archivó por parte de la Asamblea Nacional. Existe ya un proyecto que también podría ser aprobado en la actual Asamblea Nacional, pero no se conoce si será prioritario o no, porque esto lo que hace es igualar la cancha, hacer mucho más transparentes o hacer transparentes, de hecho, los acuerdos y que sepas qué es lo que busca determinada persona, qué conflicto de interés podría tener y que de esa manera construyamos una política mucho más íntegra. Pero tú sabes que cuando se tienen malas intenciones se prefiere la opacidad y no la transparencia. Ahora, en el otro lado, yendo hacia esta asignatura pendiente que tiene la Asamblea, que ha sido una mochila muy difícil de llevar, que es esta baja aceptación, esta pérdida de credibilidad por parte de la ciudadanía, ¿cómo ves tú a esta nueva Asamblea con nuevos bríos? Amén, amén del proyecto de ley económico urgente que ya ha sido presentado. La política del presidente Nils Olsen de decir, ok, vamos a trabajar estos días, la gente que venga el lunes a trabajar se le paga el lunes. Es decir, un poco igualando los cuadernos, trato yo de leer la cancha desde este lado. Es decir, ok, nosotros somos ciudadanos que recibimos un dinero por hacer un trabajo, pero si no trabajamos no debemos recibir el dinero. Un poco esa es la lectura que recibo yo y da un aire de aliento positivo. ¿Cuál es tu perspectiva? A ver, voy a jugar un poco abogado del diablo. ¿De acuerdo? Porque la narrativa se escucha muy bien, es decir, qué bueno que estos asambleístas que siempre hemos dicho que son unos vagos trabajen. Pero hay que tener cuidado con algo. ¿Esto quiere decir que antes no trabajaban? Si antes no trabajaban, ¿qué pasó con las entidades de control? Entiéndase, la Contraloría, ¿no estuvo fiscalizando esto? En primer lugar, eso. En segundo lugar, hay un tema que también es un poco procedimental. La Asamblea Nacional hasta el periodo legislativo anterior se reunía los martes y los jueves en el Pleno, porque depende de que el presidente convoque esas sesiones. Y las comisiones trabajaban los miércoles porque también los presidentes de cada comisión tienen que convocar. Entonces, no es que el presidente Nils Olsen puede decir, los asambleístas estarán presentes en la Asamblea Nacional de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Esa directriz no se puede dar. Lo que puede hacer el presidente Olsen, y hay que verlo sobre la práctica, es que convoque a sesiones. Es decir, que el lunes convoque, que el martes convoque, que el miércoles convoque, que hayan temas que discutir, pero que sobre todo resuelvan, Roberto. Porque si el día de mañana, en el orden del día de la sesión del día miércoles, se quiere declarar nuevamente al mazapán como patrimonio de la historia del Ecuador, pues no nos va a servir de nada a los ecuatorianos. Y lo propio pasa con las comisiones. Las comisiones trabajarán si es que los presidentes convocan a sesiones y colocan puntos relevantes en el orden del día. Si es que se logra hacer esto, en buena hora. Ahora, dentro de este plan de ejecución que se ve que está trabajando esta nueva asamblea, hablas tú de estas mayorías móviles que se van a ir estructurando y conformando al paso del tiempo por un tema de decantación natural, por un tema de desgaste, por un tema de X o Y circunstancias que van ocurriendo. Pero tú ves con buenos ojos ahora esta nueva conformación de la Asamblea, mucho más allá de las tendencias políticas, digo, en favor del desarrollo del país, porque no necesariamente hay que satanizar a los unos ni canonizar a los otros, pero en la conformación de hoy se ve, hay luz, se ve un horizonte prometedor en favor de la ciudadanía. Realmente yo no lo veo. Y te lo digo esto en razón de que yo he brindado seguimiento desde Fundación Ciudad y Desarrollo a los periodos legislativos desde el año 2009 a la fecha. Y la integración de la Asamblea Nacional, ya sea con una mayoría absoluta de un partido, como sucedió en el periodo 2013-2017, que el correísmo tenía 105 de 137 asambleístas, o una mayoría de oposición, como sucedió durante el periodo 2021-2023, que dio paso a la muerte cruzada, pues como viste, generaron entorpecimientos en procesos de fiscalización o simplemente se aprobaban leyes sin ningún tipo de debate. Ahí te En quiero hacer ese una... escenario, Sí, 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 continúa. En ese escenario, la actual integración, cuando existe tal nivel de polarización, sin que ningún partido político tenga una mayoría, ni siquiera para aprobar leyes, puede dar paso a posibles casos de corrupción. ¿Y a qué me refiero, Roberto? A que si es que, por ejemplo, ADN tiene 66 votos seguros y necesita 11 votos para aprobar leyes,
y no existe un debido diálogo, ¿cómo logras esos votos? En segundo lugar, si es que tú, por ejemplo, te das cuenta que el Ejecutivo está cometiendo casos de corrupción, que está incumpliendo funciones y quieres enjuiciar a un ministro, necesitas 101 votos y eso es virtualmente imposible. Entonces, date cuenta cómo, si es que no existe madurez por parte de los partidos políticos y transparencia, incluso un escenario como esto puede dar paso a qué? A que no se aprueben leyes o que no se fiscalice. Entonces, también puede ser riesgoso. Y ahora estamos hablando de 151 asambleístas, es decir, ha crecido el grupo de asambleístas en favor de atender las necesidades y tener la representatividad de cada una de las provincias del país, pero eh, al final del día queda un poco en puntos suspensivos el que pueda ocurrir en favor de llevar la ayuda a quienes han votado por ti para que los representes. Que ese es tu Sin duda problema que al final sí. del día, ¿no? Y aquí quisiera yo también topar un tema que es súper relevante, Roberto. Yo creo que hay que enfocarnos en la calidad legislativa. ¿Y a qué me refiero? Durante este periodo tan corto de 18 meses de esta asamblea de transición que recién acabó, los asambleístas presentaron más de 570 proyectos de ley. De esos 570 proyectos de ley, apenas 60 entraron en debate y apenas no más de 20 fueron aprobados perdón, no más de 5 fueron aprobados por la Asamblea Nacional. Entonces, tú pones en evidencia que los legisladores piensan que mientras más proyectos de ley presenten, son mejores asambleístas, pero no se dan cuenta que en muchos casos son proyectos de ley que reforman un solo artículo, son proyectos de ley que no responden a las necesidades actuales de la población y que lo que están haciendo es cargando administrativamente a la Asamblea como institución de proyectos que nunca se van a discutir. Desde el año 2009 a la fecha, tenemos 1.500 proyectos de ley pendientes de trámite y ten la seguridad que no se van a despachar. Lo que pasa es que ahí tienes un conflicto serio en el tema de lo que se llama curva de aprendizaje, donde el rato que llegue el asambleísta va con las mejores intenciones, va con los mejores deseos, vamos a asumirlo así, si no, ¿para qué? ¿De qué estamos conversando? Am, y al día siguiente se dan cuenta de que las cosas no funcionan como Así es. deber ser, no es tan eficiente, no es tan eficaz. Entonces, esa cura de aprendizaje va tomando tiempo y yo también coincido contigo en esa parte y porque he escuchado a muchos asambleístas, colijo también de que ellos en gran cantidad de los casos consideran que mientras más proyectos de ley se presentan, se considera que están trabajando más. Y también quitarnos un poco de atrás todas estas cargas de todo lo que hizo el anterior está mal. Hay cosas que el anterior hizo que están bien, hay que impulsar, hay que tratar de seguir, ajustar un par de cosas, es decir, tratar de trabajar con un objetivo común. Yo quiero quedarme con un pensamiento positivo, para no decir de esta conversación contigo, Marcelo. ¿Cuál es de tu experiencia, tu sugerencia en práctico al deber ser, a lo que debería ocurrir para este resurgir de la Asamblea, que va en beneficio de nosotros, mucho más allá de la tienda política? Yo creo que hay una oportunidad al respecto a la integración de la Asamblea Nacional tomando lo que acabas de decir. Y es que dejemos la presentación individual de proyectos de ley y que precisamente sean proyectos en bloque. Es decir, que puedan ser consensuados entre todos los asambleístas de ADN, que ojalá puedan ser consensuados con los asambleístas de Pachacutic, del PSC. ¿Para qué? Para que estas iniciativas no generen este escándalo que suele tener en el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, sino que busquemos estos consensos previos. En la misma línea, yo creo que el presidente Olsen tiene la oportunidad de distanciarse de sus antecesores al respecto de implementar políticas de transparencia. Así como busca que se trabaje más en la Asamblea Nacional, busquemos que se informe más. Hay información que los ciudadanos no podemos conocer sobre el trabajo de los legisladores que nos permitirían evidenciar quiénes están trabajando y quiénes no, y de esa manera juntos poder construir un legislativo que tenga más credibilidad, pero que sobre todo responda a lo que necesitamos los ciudadanos de a pie, Roberto. Me quiero quedar con eso, con ese aliento positivo. Muchísimas gracias, Marcelo Espinel. Él es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hoy hemos hablado sobre la Asamblea, las expectativas que tenemos los ecuatorianos al final del día de lo que ocurra en este periodo de los próximos 4 años. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto, Roberto.